Semana número 13 de geografía, agricultura, pesca y minería. La agricultura y ganadería es una actividad, una actividad, es una actividad productiva, una actividad productiva. La agricultura, ganadería es actividad productiva, en cambio la pesca, minería es una actividad extractiva, extractiva. El hombre extrae. El hombre no participa en la generación de nuevos peces, solamente extrae lo que la naturaleza nos da, actividades extractivas. En cambio, las actividades productivas, el hombre interviene, ¿sí? El hombre interviene. Agricultura, ganadería, piscicultura, acuicultura, donde el hombre pone su creatividad, actividad productiva, ¿sí? ¿Cuál es la similitud? ¿Cuál es la similitud entre la actividad productiva y extractiva? ¿Cuál es la similitud? ¿Quién se atreve a responder? ¿Qué tienen en común actividades productivas y extractivas? Forman forman parte del sector. ¿Qué sector, chicos? Económico. Sector económico, sí. ¿Qué más? ¿Algo preciso o específico para productivas y extractivas? Sector. La actividad productiva y la actividad extractiva forma parte del sector. Respuesta A. Primario. Correcto. Primario. ¿Ya? El sector primario, planteas así, es actividad productiva y actividad extractiva. Semana número 13, sector primario, actividades productivas y actividades extractivas. ¿De acuerdo? Eh, ¿Cuál de las actividades económicas genera mayor ingreso de divisas? ¿Cuál sería la respuesta? Divisas, fuente de divisas. Agricultura, ganadería, pesca, minería. Activen su audio. Agricultura, divisas. ¿Qué son divisas? Divisas. Un ratito. Ya. Divisas es moneda que tiene aceptación a nivel internacional. Por ejemplo, el dólar, ¿ya? El euro, el yuan, ¿ya? Son monedas que tienen aceptación internacional. Es un medio de cambio. Entonces, fuente de divisas, planteas que es la minería. Principal fuente de divisas, la minería. ¿De acuerdo? ¿Dónde se encuentra la población económicamente activa? Del sector primario. Solamente del sector primario. En el sector primario, ¿dónde, en qué actividad económica se ubica la población económicamente activa? Sea la población económicamente activa, ¿dónde se encuentra? En la agricultura, en la ganadería, en la pesca, en la minería, dentro del sector primario, por supuesto. Respuesta, a ver, con color verde. La PEA dentro del sector primario se encuentra en la agricultura. La agricultura dentro del sector primario. Existe sector sector secundario
y sector terciario, ¿ya? Sector terciario. Ahora sí, si la pregunta fuese, ¿en qué sector económico se encuentra la población económicamente activa? ¿Sector primario, sector secundario, sector terciario? ¿Dónde se encuentra la población económicamente activa? Con el nombre de sector. Sector primario, secundario o terciario. Sector primario, ganadería, agricultura, pesca, minería. Sector secundario, industria. Sector terciario, educación, salud, transporte, comercio, ¿ya? Derecho, etcétera, etcétera. ¿Dónde se encuentra la población económicamente activa en nuestro país? En nuestro país. ¿Dónde se encuentra la PEA? ¿En qué sector? ¿Primario, secundario, terciario? Respondes, sector terciario. ¿Ya? ¿Dónde se encuentra la PEA? En el sector terciario. Y después del sector terciario se encuentra en el sector primario. Pero dentro del sector primario, en la agricultura. En la agricultura. ¿Cuál de los tres sectores debemos impulsar? ¿Por qué existen países, por qué existen países en vías de desarrollo y países desarrollados? En qué sector económico sobresalen los países desarrollados? Principalmente en el sector secundario, la industria, países industrializados, países industrializados. ¿Tenemos materias primas? Sí. ¿Somos un país industrializado? No. Entonces, la nueva generación que son ustedes, debemos transformar la roca triturada en maquinarias. Y para transformar, debemos impulsar al sector secundario. Sector secundario. Países desarrollados porque sobresalen en el sector secundario. Los países en vías de desarrollo sobresalen en la minería. Perú es un país polimetálico. Perú es un país exportador, es un exportador de minerales, de minerales. Después exportamos minerales, exportamos. Y debemos exportar maquinarias. Pero para exportar maquinaria debemos desarrollar, debemos invertir en el sector secundario. El tema de hoy día es el sector primario, ¿de acuerdo? Del sector primario es pregunta, la minería, fuente de divisas, ¿de acuerdo? Dentro del sector primario, la PEA se encuentra en la agricultura. La PEA se encuentra, la población económicamente activa dentro del sector primario, se encuentra en la agricultura. Es el tema de hoy día. Vamos a ampliar. Mira, vamos a analizar. Dice, de la superficie, del total de la superficie del territorio, este es el territorio continental. Territorio continental, 1.285.215,60 kilómetros cuadrados. Esto sería el, el 100%, el 100% del territorio continental. Territorio continental. El 100% del territorio continental. ¿De acuerdo? Muy bien. El 100% del territorio continental. El último censo es el último censo agropecuario, el cuarto censo agropecuario, el último. Me parece que este año se va a ejecutar el quinto censo agropecuario.
La data que tenemos es del cuarto censo agropecuario. Y este censo agropecuario se llevó a cabo en el año 2012. ¿Ya? Entonces, es la información de hace 13 años. Se ha modificado. Pero siempre la pregunta es según el último censo, el cuarto censo agropecuario. ¿Qué quiere decir? Que del 100% de nuestro territorio, el 30,1% ¿de qué? El 30,1% del territorio continental, ¿ya? El 30,1%, y respondes así, es superficie agropecuaria. La superficie agropecuaria es el 30,1% del territorio continental o territorio continental, porque no está incluido la superficie marítima. ¿Ya? Entonces, este es el territorio nacional, territorio continental específico. El 30,1%, aquí está el 30,1% en kilómetros cuadrados es 387.424 kilómetros cuadrados. En hectáreas, 38.742.465 hectáreas. Para convertir hectáreas a kilómetro cuadrado, cambia el color del plumón, se anula dos cifras. Al anular dos cifras, mira, 387.424 kilómetros cuadrados. Hectáreas de kilómetros cuadrados. ¿Ya? Entonces, voy a borrar. Pregunta. Del territorio continental, el 30,1% de nuestro territorio continental es superficie agropecuaria. ¿Estamos? Es superficie agropecuaria. En kilómetros cuadrados es 387.424 kilómetros cuadrados y en hectáreas 38 millones, ¿de acuerdo? 742.465 hectáreas. Esta data corresponde, mira chicos, 38 millones. 38 millones, ¿qué es? Superficie agropecuaria. Superficie agropecuaria, 38 millones. Y este 38 millones, ¿qué porcentaje de nuestro territorio representa? El 30,1%. El 30,1%. ¿Ya? En hectáreas, más de 38 millones. Listo, se acabó. Y ahora estás observando, sembramos alimentos en 38 millones de hectáreas. La respuesta es no. No. Vamos a borrar. No se cultiva en 38 millones, porque existe superficie no agrícola y superficie agrícola. ¿De acuerdo? Superficie no agrícola representa más de 31 millones de hectáreas. Superficie no agrícola. ¿Sí? Y superficie agrícola solamente 7.125.007 hectáreas. Se hace la pregunta. ¿Se cultiva en el 30,1% del territorio continental? La respuesta es no. Solamente cultivamos en más de 7 millones de hectáreas. Hectáreas. ¿Ya?
Muy bien. La superficie agropecuaria, ¿ya? La superficie agropecuaria comprende dos. ¿Cuáles son? Superficie agrícola y superficie no agrícola. La superficie agropecuaria representa el 30,1% del territorio, más de 38 millones de hectáreas, más de 38 millones. Es tierra agrícola solamente 7 millones, 125.007 hectáreas. Y es tierra de pasto para criar animales, más de 31 millones de hectáreas. ¿Sí? Seguramente se están preguntando por esta información. 18,5 y 81,5%. No entiendo, profesor. Eh, hago la siguiente pregunta. La superficie agropecuaria es esta. La superficie agropecuaria representa el 30,1% del territorio continental. La superficie agropecuaria, ahora sí, aumento el grosor del plumón. Superficie agropecuaria es el 100% ¿de qué? De la superficie agropecuaria. Superficie agropecuaria, el 100%. De este 100%, de este 100%, solamente el 18,5% es tierra agrícola. Del 100% de la superficie agropecuaria, el 81,1% es tierra para criar animales. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, el 18,5%, que es más de 7 millones de hectáreas, 7.125.007 hectáreas, tampoco se cultiva, tampoco se cultiva en 7 millones de hectáreas. Mira, no se cultiva en 7 millones de hectáreas. En el día del censo, en el cuarto censo del año 2012, hubo encuesta y resulta que tierra que presentaba cultivo era solamente el 58% de 7 millones. El 58% de 7 millones. Alguien podría estar confundido. El 7 millones 125.000 hectáreas, aumento el grosor, es el 100% de la superficie agrícola. Del 100% de la superficie agrícola, solamente 7.125.000 hectáreas. Este 100%, el 58% de esta superficie agrícola presentaba cultivo. Entonces no se cultiva en el 100% de la superficie agrícola. No se cultiva. Y en la encuesta también se registró la siguiente información. Decía, tierra en barbecho. Los campesinos, antes de sembrar, remueven la tierra en barbecho. ¿Ya? Y eso se hace principalmente en agricultura extensiva. El 20%, el 11% tierra en descanso. El campesino dijo, es que la tierra ya no produce. He sembrado, ya no, se cansó de producir, está descansando. Ah, tierra en descanso. Y un grupo de campesinos respondió, ¿y por qué no es la encuesta, no? ¿Por qué no trabaja en estas tierras? Y que no tengo suficiente dinero. Mi hijo migró del campo hacia la ciudad. No hay brazos, somos viejos que quedamos en estas tierras agrícolas. Ah, ese es 11% tierra no trabajada. ¿De acuerdo? Entonces, conclusión, en el año 2012 se sistematiza la información censal y se llega a la conclusión que las tierras agrícolas en el Perú representan 7.125.007 hectáreas,
pero no se cultiva en la totalidad. Solamente se cultivó en el 58% de la superficie agropecuaria, de la superficie agrícola. ¿Ah? Muy bien. ¿Y qué superficie no agrícola? Es tierra pastizal. Tierra pastizal. ¿Qué predomina? Tierra pastizal. ¿De acuerdo? Para criar animales. Conclusión, agricultura, o cambiar de color de plumón, agricultura y ganadería. Cuando decimos superficie agropecuaria, es agricultura y ganadería. ¿De acuerdo? Muy bien. La información del censo, del cuarto censo agropecuario del año 2002. Muy bien. Superficie agropecuaria. Mira, en el examen vamos a colocar el siguiente cuadro. Ya. Activen su audio, solamente un buen observador. ¿En qué región natural predomina el mayor porcentaje de superficie agropecuaria? ¿Dónde predomina? ¿En qué región del Perú predomina la superficie agropecuaria? En la sierra. En la Cierra, sierra cierra. peruana. Sierra peruana. Después de la sierra, en la selva. Ahí estás ordenando. Y en menor extensión, la costa peruana. ¿Ya? Donde predomina mayor hectárea de superficie agropecuaria es en la zona andina, más de 22 millones. En la selva, más de 12 millones. ¿De acuerdo? Muy bien. Sabemos que la superficie agropecuaria se divide en superficie agrícola y superficie no agrícola. Y nuevamente hago la siguiente pregunta. ¿En qué región natural predomina sus tierras agrícolas? Tierras agrícolas, tierras aptas para cultivar, tierras que producen alimentos. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Dónde predominan? Las tierras agrícolas. En ¿Dónde la sierra. predominan? En la sierra. Esa es la respuesta. Y después de la sierra, en la selva. Y en menor extensión, en la costa. ¿De acuerdo, chicos? Pero en la zona andina predomina mayor extensión de tierras agrícolas. Eso es una visión superficial. Pero ¿dónde predomina las mejores tierras? Y, hay dos tipos de agricultura. Agricultura intensiva y agricultura extensiva. Esta es una agricultura extensiva. Esta es una agricultura extensiva. La agricultura intensiva es mecanizada. Está presente un ingeniero agrónomo. Utiliza maquinarias. Hay inversión de capital. ¿En qué región natural tenemos o predomina agricultura intensiva o agricultura comercial? Respuesta, chicos. ¿Dónde predomina la agricultura comercial? La agricultura Cierra. intensiva, ¿dónde? En la costa. En la costa. En la costa. Tenemos menor extensión, pero son las mejores tierras, son tierras tecnificadas, se dedica a la agroexportación, ¿verdad? Y la superficie no agrícola, en la sierra, en la selva y en menor extensión en la costa, ¿ya? Mira, dice, del total de la superficie agrícola, el mayor número de hectáreas se encuentra en la zona andina. La respuesta no, en la zona andina. Seguida de selva, correcto. Luego de la costa, pero las mejores tierras se encuentran en la costa. En la costa. Agricultura intensiva. Agricultura comercial.
Las imágenes representan a una agricultura extensiva. Como tengo plumones, mira, estás observando. Esta chacrita pertenece a un campesino y la otra chacra pertenece a otro campesino. ¿Ves? Esta chacrita pertenece a otro campesino. ¿Ya? Y esta chacra pertenece a otro campesino. En agricultura extensiva hay mayor número de productores, pero representan menor extensión en hectárea. Trabaja la familia, trabajan de sol a sol, ¿sí? Y luego viene el comerciante y le impone el precio. El comerciante impone el precio, fija el precio. Y como no sabe cómo desplazar su producto al mercado, el campesino tiene que vender a un precio que ha sido fijado por el comerciante. Y que el campesino continúa en la pobreza. ¿Te das cuenta? Continúa en la pobreza. Es nuestra realidad rural. Superficies de principales cultivos. Primero, tenemos que asimilar qué es cultivo transitorio y cultivo permanente. Mira, permanente, fácil de inferir. Uva, palta, cacao, café, ¿sí? Cultivo permanente. Planta un árbol, el árbol crece 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, comienza a producir. Cosecho, ya sea paltos o café. En el siguiente periodo, del mismo árbol, nueva cosecha. Siguiente año, del mismo árbol, nueva cosecha. Ah, cultivos permanentes. Son aquellos cuya estructura productiva comprende, respuesta, varias cosechas. Cultivo permanente, varias cosechas. En cambio, cultivo transitorio, por ejemplo, siembro papa, ¿verdad? Sembramos papa, cosechamos y para el siguiente periodo tengo que remover, tengo que preparar el terreno, nuevamente sembrar papa para luego cosechar. Ah, cultivo transitorio. Se puede cultivar al año 2 periodos o 3 periodos, según el tipo de producto. Son aquellos cuyo ciclo vegetativo, por lo general, es menor a 1 año. Por ejemplo, maíz, trigo, cebada, arroz, papa, algodón, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? El producto transitorio más cultivado en nuestro país es papa y variedad de papa, seguramente en restaurantes de renombre ha consumido papa nativa, esa papa nativa que cultivan los campesinos, ¿no? Tenemos variedad de papa. Maíz amiláceo duro, maíz amarillo. Maíz amarillo es alimento para aves. Y maíz amiláceo es el choclo, el famoso choclo. Aquí está el choclo. ¿Ves? Maíz amiláceo. Arroz, decíamos en un tema de clima, en la costa norte, en la costa central y en la costa sur cultivamos arroz. Por ejemplo, en Arequipa, en Camaná se cultiva arroz. En Piura, Lambayeque, La Libertad se cultiva arroz. Pero el arroz necesita abundancia de agua. Y estamos en una zona, en una vertiente donde hay escasez de agua, hay déficit de agua, de recurso hídrico. ¿Cómo se resolvió? Construyendo represas o a través de trasvases. El cultivo de arroz, el lugar indicado es en la selva.
pero cultivamos en la costa. ¿Y cómo se abastece de agua? A través de represas, reservorios, a través de trasvases. Cultivo transitorio se cosecha 2 veces por año, ya redondeando. Y permanente, del mismo árbol, habrá una cosecha cada año. Eso es permanente. ¿Ya? Muy bien. El cultivo más, de mayor extensión, café, cacao, palto, palto. Tenemos palta en la costa, en la sierra, en la selva. Prácticamente cosechamos palta todo el año en nuestro territorio. La geografía nos ha favorecido. La geografía andina genera pisos altitudinales y eso permite tener palta, producción de palta casi todo el año. ¿Ya? Pero nos falta aprovechar la ventaja que nos da la naturaleza. ¿Ya? Número de productores. ¿Dónde existe el mayor número de productores? ¿Recuerdan cuando dije una chacrita, aquí hay otra chacrita y otra chacrita y otra chacrita? ¿Dónde existe número de productores, el mayor número de productores? Y la respuesta es, mira, en la sierra, en la zona andina, mayor número de productores. Luego en la selva y por último en la costa. Los empresarios tienen mayor extensión de tierras agrícolas y en la sierra y la selva predominan menor superficie de tierras agrícolas cultivadas por campesino A, campesino B, campesino C, etcétera, etcétera. ¿Ya? Muy bien. ¿Por qué, chicos? ¿Por qué hay un voto de protesta en todas las elecciones, chicos? En todas las elecciones. ¿Por qué hay un voto de protesta en Cajamarca, en Puno, en Cusco? ¿Por qué la Sierra Sur siempre es contestataria? Me he preguntado. Es un tema para investigar, para una tesis. Predomina, uno de los factores, predomina personas excluidas, predomina personas descontentas con el modelo económico. Y van políticos, le dice que si llego al poder, vamos a cambiar. Y tienen la esperanza y emiten su voto de confianza para el candidato A o para el congresista A. Ahí tenemos un factor, un causal, porque en la Sierra Sur, ¿ya? Y porque en zonas rurales hay voto de protesta. Lima vota todo lo contrario respecto a las zonas donde predomina zona rural. En estos departamentos predomina zona rural, ¿ya? Cajamarca, Puno, Cusco, Ancash, en esas zonas. Zona rural. Campesinos, descontentos. Uy, eso sería una explicación, ¿no? Número de unidades agropecuarias. Pregunta para el examen, chicos. Número de unidades agropecuarias. En el año 2012, cuarto censo agropecuario, mira, esta es la clave. Las pequeñas unidades agropecuarias son 1.811.000, ¿de acuerdo? Chacras, que representan el 81,8% del total. En nuestro país, en cambio el color del plumón, en nuestro país existen unidades agropecuarias de hasta 5 hectáreas. Predominan pequeñas unidades agropecuarias, entre paréntesis, 5 hectáreas. Eso representa más de 1.811.000 pequeñas unidades agropecuarias. Esto es una pregunta. Es para pregunta. Mira, de 0,1 a 5 hectáreas. ¿Dónde predomina pequeñas unidades agropecuarias?
donde predomina pequeñas unidades Costa. agropecuarias, donde predomina en la La costa, costa. en la selva. sierra o en la En la selva. sierra. ¿Qué dicen? ¿Dónde predomina pequeñas unidades agropecuarias? Mira, mira, mira. La costa. No, no, fíjate. En la costa es, mira, vamos a con una flechita. En la Mira, mira, selva, mira, mira. La costa solamente En la es sierra. 296.398 pequeñas unidades de hasta 5 hectáreas. En la sierra predomina más de 1.000.000. En la sierra. Y después de la sierra es la costa. Costa de hasta 5 hectáreas. ¿De acuerdo? En la selva, en tercer lugar, donde predomina pequeñas unidades agropecuarias. La respuesta es en la sierra. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, vamos. De 50 hectáreas a más. De 50 hectáreas a más. ¿Dónde? En la costa. Vamos a borrar. Borremos. En la costa. En la sierra. En la sierra. ¿Ya? Esta data es del año 2012. Pero vamos a plantear esta pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Dónde predominan pequeñas unidades agropecuarias? Y respondes en la sierra peruana. ¿De acuerdo? Chacritas. Voy a retroceder. De repente nos olvidamos. Así, así. Chacras. Pequeñas unidades agropecuarias. ¿Dónde predomina? En la zona andina. ¿De acuerdo? En la zona andina. Es la respuesta final. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí. Agricultura costeña. Una característica de la agricultura costeña es que es intensiva, planificada, tecnificada. ¿Qué quiere decir? Que para riego tecnificado, riego por aspersión, riego por goteo, si no hay agua, riego por bombeo, hace uso de maquinarias, eh, la producción está bajo la supervisión de un ingeniero agrónomo, un ingeniero agrónomo. Y ese ingeniero agrónomo pues tiene un sueldo apropiado, tiene trabajadores el empresario invierte capital el capital que invierte tiene que generar pues ganancia. Y lo que se siembra no es para el mercado nacional, no es para el mercado de Lima, no es para el mercado de Chimbote o de Ancón. El empresario que pertenece a la agricultura intensiva, siembra en las mejores tierras de la costa y es para exportación. Exportación. Pregunta para el examen. ¿Qué tipo de agricultura genera divisas? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué tipo de agricultura genera La divisas? intensiva. La intensiva, agricultura intensiva. Vamos a suponer que la alternativa no está agricultura intensiva. Debe estar la agricultura comercial. La agricultura comercial. ¿De acuerdo? Muy bien. Genera divisas la agricultura intensiva. ¿Y dónde predomina la agricultura intensiva? En la costa. ¿De acuerdo? En la costa. Tiene alta productividad. En una hectárea, vamos a suponer, una hectárea en la sierra, una hectárea en la costa. Resulta que, voy a escribir solamente la letra inicial, sierra y costa. Costa. La productividad es mayor en la costa.
en una hectárea, voy a suponer 20 sacos de papa en la costa. En una hectárea en la sierra, 8 sacos de papa o 10 sacos de papa. Eso es un ejemplo simple para entender la palabra productividad. En una unidad de superficie hay mayor producción por hectárea. Tiene alta productividad. ¿Por qué tiene alta productividad? Porque está bajo la conducción de un ingeniero agrónomo. Y ese ingeniero agrónomo seguramente realiza estudio de suelo y determina qué mineral es el que falta. Entonces compra un determinado tipo de abono y al incrementar abono el mineral que falta, el tipo de suelo, la producción es mayor. Y a la vez el ingeniero agrónomo conoce qué cantidad de agua necesita, por ejemplo, el cultivo de uva. ¿Habrá abundancia de agua o menor abundancia de agua? Uva es de un ambiente seco, pero el ingeniero agrónomo conoce su especialidad y entonces la productividad es mayor. Predominan cultivos industriales, o sea, es para exportar. Y como exportamos, genera divisas. Utiliza reservorios como en la costa hay déficit de agua, se ha construido represas, reservorios, trasvases. Muy bien. Predomina superficie bajo riego, correcto. Está expuesta a desertificación, un término que ya empleamos. ¿Qué cosa es desertificación? Mejor cambio a este ejemplo. Con ¿Qué es tierras secas, desertificación? profe, sin nutrientes. Tierras Que sin era, nutrientes. que era desertificación, ¿qué es? Que era una zona agrícola, pero por malas prácticas, por exceso de riego, ya no produce. Eso se llama desertificación, que la productividad del suelo descendió, que era una tierra agrícola de verdor, pero por exceso de agua o por exceso de abono, mató nutrientes del suelo y el suelo ya no produce. Desertificación. Ganamos, el Estado invierte millones de dólares perforando la cordillera occidental tras bases. El Estado invierte construyendo represas, dinero del Estado, dinero de todos los peruanos, y luego por ley, por la Constitución, no podemos ser empresarios, tenemos que concesionar o tenemos que subastar, ¿de acuerdo? Y luego el empresario, sin haber invertido, bueno, pues así es en el Perú, eh, comienza a producir, pero por malas prácticas, finalmente una tierra productiva dejó de producir, a eso es lo que denominamos desertificación, por malas prácticas agropecuarias, ¿ya? Entonces, sí, la costa genera, la agricultura costeña genera divisas, porque vendemos al mercado externo. Agricultura andina, mira, a ver, uno dice, los incas no conocieron física, química, pero esto es Chaquitapia, jóvenes. Esto es Chaquitapia. Es la ley de la palanca. Ley de la palanca. Los incas conocieron ley de la física, ley de la palanca. Estos son andenes. Ha pasado cientos de años. No se derrumba. ¿Sí? Pero en la zona andina, tenemos mayor extensión de tierras, ¿de acuerdo? Pero predomina por el momento una agricultura extensiva. ¿Qué tipo de agricultura predomina en la zona andina? Extensiva. Pero, el Estado va invirtiendo, los empresarios van invirtiendo, ¿de acuerdo? Dice, se usan tierra de secano y de regadío. Esa palabra de regadío ya es agricultura intensiva. Regadío es agricultura, ¿de acuerdo? Agricultura intensiva. Entonces, en la zona andina no es 100% extensiva,
La intensiva, la agricultura intensiva, seguramente con el último censo que va a ocurrir, la superficie de regadío va a ascender en la zona andina, ¿ya? Entonces va en ascenso la agricultura intensiva, pero por el momento predomina la extensiva. Dice que cuenta con escaso apoyo financiero, económico, tanto regional, tanto del gobierno nacional o privado. No confían en los campesinos. En algunos valles interandinos se practica la agricultura intensiva, regadío, donde predomina cultivos como papa, maíz, cebolla, arándano, eh, fresa, chicos, en la zona andina. Fresa enorme, ¿no? Pero el problema, como, allá, podría ser pregunta, ¿no? Vamos a cambiar de color. A ver, chicos, saberes previos. Vamos a borrar. Saberes previos. ¿Qué entienden por tierras de secano? ¿Qué significa tierras de secano? Pregunta de examen de admisión general. En la zona andina predomina tierras de secano. Después, Dependen de las lluvias, sin regadío. correcto. Y depende de las lluvias. Hoy día es 26 de junio. En todo el Perú, en todo el Perú, en todo el Perú, en el hemisferio sur, ¿en qué estación nos encontramos? ¿Qué estación es? Otoño, Otoño, 21 de junio, ¿Invierno? Invierno, invierno, invierno. invierno. Eso se llama aprendizaje, ¿ya? Entonces en el examen, invierno. Así, vamos aprendiendo. Invierno. Invierno. Pero en estos momentos, invierno en el Perú, pero en la sierra, y esto es en la costa. En la costa está nublado, invierno, pero en la sierra, en la zona andina, en la zona andina, en la zona andina, está soleado. El invierno en la zona andina se manifiesta con intenso brillo solar. El verano, en la costa estamos con calor, queremos ir a la playa y no queremos salir, y en la sierra lluvias torrenciales. ¿Ya? Eso es. Entonces las lluvias son estacionales. Las lluvias son estacionales. Y concluyes, la agricultura andina enfrenta ¿qué cosa? Sequías, porque es dependiente de la lluvia, como dijo la compañera, ¿ya? Es dependiente de la lluvia. Y heladas negras, ese aire seco, frío que desciende y succiona humedad del tallo y lo quema. A eso está propenso la agricultura andina. ¿De acuerdo? Muy bien. Hace uso de fuerza bruta, no hacen uso de maquinaria porque el relieve también es inclinado, etcétera, etcétera. Son los que nos alimentan. A pesar que nos alimentan, ellos son los que nos alimentan. Si no hubiera campesinos, no habría alimento, pero no valoramos el trabajo que realizan. Es injusto que un comerciante compre un kilo de papa 10 céntimos a 20 céntimos. En el mercado un sol 50. El comerciante solamente por desplazarse gana más que el que ha producido. Por eso hay votos de descontento de la población campesina. ¿Ya? Una agricultura tradicional, una agricultura extensiva, una agricultura de secano. ¿Se entendió? Entonces, cuando haya preguntas de este tipo, ya tienes que marcar la clave correcta. ¿Ya? La Amazonía. En la Amazonía, en la selva alta, en la selva alta, predomina la agricultura intensiva. En la selva baja, predomina la agricultura extensiva. En la selva alta,
intensiva predomina, no es exclusiva, ¿ya? Pero en la selva baja predomina la extensiva. Uy, ¿dónde se cultiva? En los valles longitudinales. Valle longitudinal, por ejemplo, de Guayaga Central, ¿no? En las terrazas aluviales. ¿Y qué se produce? Café. Café de Perú tiene aceptación en el mercado internacional. Cacao, té, coca, tabaco, palma aceitera, paltas, frutas. Pero el problema es el campesino produce y la carretera está en pésimo estado. A veces cultiva arroz y no sabe cómo sacar su producto al mercado. Comienza a podrirse. Entonces, si el Estado, los empresarios, dan facilidades, ese campesino genera su ingreso y no necesita desplazarse del campo hacia la ciudad. Deben viajar a la zona selvática, es un lugar hermoso, hermoso. En la selva baja predomina la extensiva, con cultivos permanentes. ¿Qué significa cultivo permanente? Que han plantado y varias cosechas al año. Migratoria, por supuesto, hay tala, la lluvia excesiva cae y el agua lava nutrientes del horizonte A al horizonte B, se empobrece y el colono externo no es del lugar, sino vino de la costa o de la sierra, se va desplazando a otro espacio, va continuando talando. Entonces, ahí se llama agricultura migratoria. Se practica en terrazas los frutales, en los altos, en relieve se llama altos, cultivo de arroz y yuca en las restingas y barriales. Altos, restingas y barriales simplemente son relieves de la selva baja, de la selva baja. ¿Ya? Muy bien. Ganadería, ganadería. ¿Qué cosa es? ¿Por qué el hombre se convirtió en sedentario? No, el historiador dice, comenzó a criar. Pero criaba cualquier cosa, no hubo selección. Seleccionaba, por ejemplo, no sacrificaba hembras ni crías, porque la hembra produce, aprendió y comenzó a reproducir. ¿Ves? Ganaderías, crianza, selección y reproducción. ¿De qué? De especies. De especies que producen carne, de especies que producen leche, de especies que producen huevo. Ganadería cría, selecciona, reproduce especies. También existe, también existe, no está en la teoría, pero a veces en el examen de admisión general se plantea preguntas, ¿no? Hay ganadería, punto, al mismo de color, ganadería intensiva, intensiva y ganadería extensiva, extensiva. Extensiva siempre al campesino. La intensiva, ingeniero zootécnico. Ingeniero zootécnico. ¿De acuerdo? La extensiva, campo abierto. La intensiva, ingeniero zootécnico. Crianza de animales en espacios cerrados. Y esta cría, si interviene el ingeniero zootécnico, eh, los trabajadores proporcionan alimento, vitaminas, proteínas y hay mayor productividad de carne como leche. ¿Sí? Entonces, hay dos tipos de ganadería: intensiva, que es tecnificada, y extensiva, como ganado chusco. ¿Ya? Si una vaca Holstein produce en el Perú 30 litros de leche en el Perú, una ganadería extensiva, una vaca de la sierra que se cría a campo abierto, podía producir 5 litros de leche, máximo 8 litros. La intensiva, mayor productividad de leche. Vamos a analizar. Sector lanar. La raza de ovino se concentra mayormente en población de criollos.
recordando, ovino es oveja. Y la oveja fue introducida a nuestro territorio con la llegada de los españoles. Y los españoles nos dejaron, se fueron después del proceso de independencia. Entonces esas ovejas que nos dejaron se llaman ovinos criollos. ¿Qué tipo de ovinos predomina en el Perú? Criollos. Representan más del 80%. Si vas por la zona andina y observas ovejas criándose a campo abierto en las mesetas, eso es oveja criolla. ¿De acuerdo? Seguida de razas cordiales, esto ya es de raza. ¿Ya? Pero ¿qué tipo de raza predomina en el Perú? Ovinos criollos. Las razas predominantes de alpacas son huacaya, suri y cruzados. Este es suri y este es huacaya. Y mira su pelaje. Suri, de acuerdo como tiene lanar de mayor longitud, pero huacaya es cupido, ¿no? Este es como un hippie, ¿ya? Y tenemos y su pelaje pues tiene demanda, ¿ya? Alpacas. El ganado lanar se concentra en los departamentos de Puno, mira, Puno, agricultura, Puno, Cusco, Huancavelica, Ancash. ¿Qué tienen en común? Población rural. Ayacucho, ¿qué tienen en común? Población rural. ¿Ves? El hombre del campo se dedica a la ganadería extensiva. ¿Ya? Extensiva. ¿Qué tipo de ganado predomina? El ovino criollo. ¿De acuerdo? Muy bien. Ganadería en el Perú. El porcino. Tampoco el puerco no es oriundo del Perú. Fue introducido por los españoles. Entonces, la raza que predomina es el criollo. ¿No? Antes, por ejemplo, las mamitas cocinaban su alimento a base de manteca. Hacían engordar el chancho eh, con cebada. Y el chancho era súper gordo, sacrificado, solamente para manteca. Y uno llega a Lima, dice, crecí en Barrios Altos, y después comenzó la información que llegaba. Este, la grasa del cerdo es colesterol. Un conflicto cognitivo en mi cerebrito, conflicto cognitivo. ¿Qué pasó? Pero si yo he consumido manteca todos los días, el alimento se empleaba para preparar alimento, manteca, y en Lima me dicen que la manteca, la grasa de chancho es colesterol, un conflicto. Por supuesto, no hice caso. Ahora el estudio dice que la grasa del chancho es la grasa que necesita el cuerpo humano. ¿Ya? Cuidado con botar la grasita. Es una grasa que necesita el cuerpo humano. ¿Ya? El porcino también que predomina en Perú es criollo, el 67%. Ovino, porcino, criollo. El departamento de Lima, mayor producción. ¿Por qué? Porque está el mercado, pues. Mayor población, Lima, pues. Entonces, en el perímetro de Lima, tanto de aves como de cerdos, ¿de acuerdo? Porque hay un mercado. Durante el 2023, el consumo de per cápita de carne de porcino alcanzó 10,5 kilos por habitante por año. Muy bien, debemos consumir porcinos. De carne de chicharrón, ya está. Pero no echar aceite, no la grasa solamente del chancho. Así es. Sector avícola, también seguramente es criollo. Principales productores de carne de pollo, departamento de Lima. ¿Por qué Lima? ¿Por qué Lima en porcinos? ¿Por qué Lima en aves? Porque tiene mayor población, pues. Infieres. La Libertad, Arequipa. Para el año 2024 el consumo per cápita alcanzó 20, que nosotros consumimos, pues, he visto, por ejemplo, eh, uno se interna al campo, llega a la ciudad y lo primero que va es la pollería. Eso es en el Perú. ¿Ya? Muy bien.
Acuicultura. Pregunto, ¿la acuicultura es ejemplo de actividades productivas o extractivas? Activan su audio, jóvenes. ¿Productivas o extractivas? Productiva. Ese- Productiva. Productiva. Cuidado con marcar extractiva. Cultura. El hombre interviene. El hombre le proporciona alimentos. Se cría en espacio cerrado. Acuicultura. Dice, consiste en el cultivo y producción de especies acuáticas como peces, moluscos, crustáceos y plantas en ambientes hídricos, naturales o artificiales en las aguas marinas, pero en espacios cerrados. Trucha. La trucha es una especie exótica. Exótica quiere decir que vino de otro espacio, de Canadá. Y esta especie fue introducida y esta especie es carnívora. Y esta especie carnívora diezmó a especies nativas. Y ahora, la especie que predomina en los ríos o lagunas o en piscigranjas, en este caso acuicultura, es trucha, en zonas altoandinas. Trucha de río y trucha de piscigranja, ojalá que tengan esa experiencia de consumir. Trucha de río y trucha de piscigranja. ¿Cuál de los dos tiene mayor sabor? Trucha de río. Pero los ríos, tanto en la costa como en la sierra como en la selva, está siendo contaminada por aquel humano. Es una realidad. Langostinos, crianza de langostinos en Tumbes y Piura. Camarón de río en Arequipa, en Camaná. Tilapia, costa norte, puede ser Tumbes, Piura, y en la selva alta. Boquichico en zonas tropicales, o sea, en la selva alta, en la selva baja. Crianza de especies que tienen demanda, pero en un espacio reducido, está siendo alimentado por el hombre. Por lo tanto, para ese ejemplo de actividad productiva. Muy bien. La pesca en el Perú. La pesca en el Perú es una actividad extractiva. Es una actividad extractiva. Vamos a plantear así. Es una actividad extractiva. Solamente nos adentramos a 12 millas, 15 millas, tiramos las redes o mallas, etcétera, y comenzamos a extraer. Es una actividad extractiva. Pesca artesanal, dominar a la perfección la diferencia entre pesca artesanal e industrial o de mayor escala. Desde 0 millas hasta 5 millas es espacio de nuestro mar dedicado a la pesca artesanal. El afloramiento predomina dentro de las 5 millas, en el espacio del zócalo, afloramiento. Por lo tanto, tratan como sea de modificar los congresistas que fue financiado por empresarios pesqueros para modificar que la pesca industrial ingrese a zonas de pesca artesanal. Por eso cuando si tienen DNI y van a sufragar, no voten por ese tipo de congresistas. Elíganme del partido A, partido B, partido C, pero el mejorcito. Un congresista que no represente intereses de los empresarios, sino que defienda intereses a la población, ¿no? Entonces, pesca artesanal es desde el litoral hasta las 5 millas. Ahora, antes decíamos, la pesca artesanal utiliza botes, ¿no? No, utiliza embarcaciones de hasta 30 toneladas. 30 toneladas. 30 toneladas capacidad de bodega. Ya no es botecitos. ¿Ya? Listo, hasta 30. Una embarcación de 20 toneladas, pesca artesanal. 28 toneladas, a pesca artesanal. 30, pesca artesanal. 31, pesca industrial. ¿Ya? Sus productos son extraídos se destinan preferentemente al mercado interno. O sea, la pesca artesanal, la extracción que realizan los pescadores es para el mercado interno. Es el famoso pescado fresco.
¿sí? No genera divisas, es para el mercado interno. Ya, pues no quiero estudiar tampoco, no quiero estudiar, pues ya me cansé, mucha información. Un año de break, te vas a laborar en una embarcación de pesca de artesanal. No necesitas estudios superiores, no necesitas estudios de técnicos. Un jovencito de quinto de secundaria o secundaria incompleta o de primaria puede trabajar. Entonces concluyes, la pesca artesanal genera empleos colectivos. Colectivos, todos podemos pertenecer a la pesca artesanal, pero no en pesca industrial, ingeniero pesquero, ¿sí? Es desde 5 millas hasta las 200 millas, de 5 hasta 200 millas. Abastece materia prima a la industria pesquera, y la industria pesquera procesa anchoveta, sardina, lo convierte en harina de pescado, se convierte en conservas y se exporta al mercado externo. Entonces, la pesca industrial o de mayor escala genera divisas. La exportación de harina de pescado genera divisas. Exportación de conservas de atún, conservas de caballa, conservas de anchoveta, genera divisas. Cuenta con embarcaciones mayores a 30 toneladas métricas de capacidad de bodega. El principal puerto, mira, Chicama, y voy a comarcar Chimbote, Chicama, luego viene Chimbote, Pisco en Ica, Coisco en Ancash, Callao. Callao principalmente predomina la, la pesca industrial, la industria pesquera, como también hay puerto, pero el principal puerto industrial es Chicama. Chicama se encuentra en La Libertad. 28,5% de la actividad pesquera se desarrolla en Chicama, en La Libertad. Chimbote, 17,5%. ¿Ya? Bien. Ah, mayor capacidad de bodega, mira la diferencia. Mayor capacidad. Barcos factoría, barcos arrastreros, generan depredación, tienen congresistas lobitas, tratan de modificar normas o modifican para beneficiar y algunos empresarios no pagan impuesto a pesar que se benefician. Ah, eso pasa en el Perú. Pesca continental, en la parte continental. Del 100%, por lo general decimos, del 100%, la pesca continental representa el 2% de la actividad pesquera. Entonces, la pesca marítima, el 98% o el 97%. La pesca continental solamente representa 2 a 3%. ¿Qué dice? Se practica en lagunas, lagos y algunos ríos. ¿Ya? En ríos costeños, mira, Camarón de Río. Ahí está. Ríos Pativilca. El Pativilca nace en Ancash, desemboca en Lima. Río Pativilca. Río Cañete de Lima. Lunahuaná. Ocoña, Camaná, Arequipa. Ah, Lima, Arequipa. En la desembocadura del río Tumbes, crianza de langostinos. Langostinos. ¿De acuerdo? Crianza. En los ríos y lagos andinos, la pesca es limitada. Mayor concentración en el lago Titicaca, predomina trucha, pero esta especie es carnívora, diezmó a otras especies, pero en el lago Titicaca tenemos carachi, tenemos el suche, el río Suches, el Ishpi, ¿no? En los ríos amazónicos, el paiche. ¿Y qué cosa es el paiche? Este es el paiche. Aquí está. Paiche, mira. Para cazar debemos utilizar punzón, así que una lanza. Es una especie
es un fósil viviente. Cuando el mar era, cuando la Amazonía era un mar interior, el Paiche, ¿no? Zúngaro, sábalo, doncella, boquichico. Bien. La minería es una actividad económica extractiva, correcto. ¿Qué dijimos? Principal fuente de divisas, correcto. Hay pequeña minería, mediana minería y gran minería. Gran minería. Dice minería artesanal. Invierte capitales relativamente pequeños. Principalmente se dedica a extraer arena, piedra chancada. Extrae menos de 350 toneladas. Si extrae menor a 350 toneladas por día y extrae piedra chancada, arena, es pequeña minería. Es la minería artesanal. ¿Sí? Mediana minería. Mira, chicos, una característica de la mediana minería, mira, ¿qué cosa es? Con la letra S. Es un socavón. Es mina subterránea. La mediana minería es socavón. Es subterráneo. En cambio, la gran minería es tajo abierto. Tajo abierto. Mediana minería socavón. Gran minería tajo abierto. Mediana minera invierte medianos capitales. Explota y así. Mira, mira, mira lo que dice. Vamos a cambiar de color. Explota, explota. Vamos a borrar. Se escribe rápido. Explota, extrae. ¿De dónde? Socavón, subterráneo. Se limita básicamente a la extracción. Cuando dice básicamente, principalmente, quiere decir que la mediana minería no exporta directamente, no exporta, extrae. Y lo que extrae, cambia el color de plumón, y lo que extrae, y, y lo que extrae, abastece a la gran minería. La mediana minería abastece de minerales a la gran minería. Extrae hasta 5.000 toneladas. Superior a 350, hasta 5.000 toneladas. Gran minería. Explota yacimientos a tajo abierto, cielo abierto. Se dedica a la exploración, extracción, procesamiento, concentración, fundición, refinación. Mira, mira, chicos. Exportación. La gran minería principalmente se dedica a la exportación de minerales a gran escala. Extrae más de 5.000 toneladas. ¿Ves la diferencia? La gran minería procesa, tritura y convierte en lingotes, en barras y luego exporta en bruto, ¿no? La gran minería. Pero principal fuente de divisas. Principal fuente de divisas. Principalmente la gran minería. Recursos mineros. No se emociona en recursos mineros. Mira, dice, Perú posee más de 40 tipos de metales. Perú es un país minero. De 40 tipos se explota 16. Y de 16 tipos de metales, 16 prioriza cobre, plata, hierro, oro, zinc y plomo. De 16 prioriza 6. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué no explotamos los 40 tipos de metales? ¿Por qué priorizamos 6 tipos de metales? Es que es lo que necesita el mercado externo. Es lo que necesita el mercado externo.
¿Te das cuenta? Perú en la División Internacional del Trabajo, Perú se ha dedicado a exportar materia prima en bruto, en bruto. Exportar, exportar, exportar. Y lo que hemos exportado llega a las industrias de China, de Estados Unidos, de Holanda, de Suiza, y lo convierten en maquinarias, en equipos, en alta tecnología, luego retornan al Perú ya transformado, o sea, con mayor valor agregado. ¿Y por qué no podemos transformar? ¿Qué nos falta? ¿No? Mira, ¿eh? Perú en el ranking mundial, el segundo lugar productor de cobre y zinc, ranking mundial, solamente superado, mira, por China y Chile. Mira, cobre, sí, segundo a nivel mundial. Tercer lugar como productor de plata y plomo. China y sobresale en plomo y plata. México. Cuarto lugar como productor de estaño y molibdeno. Octavo como productor de oro. Oye, pero si somos un país minero, ¿por qué no somos un país desarrollado? San Marquino, pensamiento crítico, búsqueda de información, opinar dar opinión fundamentado, con evidencias. Resulta que las empresas que explotan las unidades mineras son transnacionales. Nos dejan migajas como impuesto a la renta minera. Pero el mayor porcentaje, sí, la ganancia es para los inversionistas extranjeros. Ahí radica la, por qué tenemos esta condición de país en vía de desarrollo. ¿Ves? Esa es nuestra realidad. A nivel latinoamericano, mira, primer productor de zinc, estaño, plomo, segundo productor de oro, cobre, plata, molibdeno. ¿Eh? Pero la empresa que explota es transnacional. ¿Paga impuestos? Sí, paga impuestos. Impuesto a la renta minera. Y el 50% del impuesto a la renta minera es lo que se llama canon minero. ¿Ya? Canon minero. Principales unidades mineras. Principales unidades mineras. Mira, chicos. Cobre. Mira, cobre. Cerro Verde desplazó a Antamina. Cerro Verde ocupa como principal productor de cobre. Antamina, voy a utilizar el color verde. Antamina, cobre. Antamina, plata. Antamina, zinc. Antamina, oro. Uranio. Conclusión. ¿Qué cosa es antamina? ¿Es monometálico o polimetálico? ¿Qué dicen? Activen sodio, jóvenes. Poli. Polimetálico. Polimetálico. Poli. Mira, a ver. Cerro Verde. Muy bien. Las Bambas en Apurímac. Y Apurímac es un departamento pobre. ¿Eh? Antapacay en Cusco. Sin, Antamina en Ancash. San Cristóbal Junín. Mira, ánimo. O borrar. Ánimo, ánimo y ánimo. Concluyo. En Perú predominan unidades mineras polimetálicos. ¿Ya? Polimetálicos. Tengo mira, Cerro Lindo, en Ica. Zinc. Cerro Lindo, ¿dónde estás? Aquí está Cerro Lindo, Cerro Lindo, Cerro Lindo. Aquí está. Aquí está, mira. Nuevamente, polimetálico. Pregunta para el examen. La única unidad minera de hierro es Marcona. Marcona. ¿Dónde queda? En Ica. La única mina de hierro, Marcona, en Ica. Principalmente en nuestro territorio predominan unidades polimetálicas. Principal productor de cobre, Cerro Verde. De zinc,
antamina, plata, antamina, ¿de acuerdo? En oro, profesor, pero ¿dónde está Yanacocha? ¿Dónde está Yanacocha? Mira, Chaupilloma Norte, Chaupilloma Sur, Chaupilloma Oeste, Chaquicocha se encuentra en Cajamarca, ¿sí? Y en Cajamarca, pero la empresa pertenece a Yanacocha, Yanacocha, ya está, ahí está. Busca Yanacocha, Chaupilloma Sur, Chaupilloma Norte, luego Chaupilloma Oeste. La Poderosa en la Libertad, Alto Chicama en la Libertad, Patas en la Libertad, ¿ya? Esas son principales unidades mineras. Explotación de petróleo. Oh, la hora. Explotación de petróleo. En la costa norte, en la selva norte, aquí está, selva norte, oleoducto, oleoducto, ¿dónde estás? Oleoducto norperuano. Este es el principal oleoducto. La Libertad no, Loreto, Loreto, estación 1, San José de Saramuro, hasta la estación 5, dice, confluye con la ramal norte, continúa con su recorrido hasta terminal de Mayor. Mira, a ver, Loreto, Loreto, Amazonas, Cajamarca, Piura, un pedacito de Lambayeque, oleoducto norperuano. Este oleoducto hasta el momento es del Estado peruano. Él es del Estado peruano, administrado por Petroperú, pero voy a utilizar, a ver, más inferior. Aquí hay un corte, aquí hay otro corte, aquí hay otro corte, constantemente en los medios de comunicación, rotura. Y cuando van al lugar, resulta que hubo intervención de mano a mano, es con intervención del hombre. ¿Por qué hay sabotaje? Uno se pregunta. Como es del Estado peruano, se quiere privatizar y lo quieren privatizar, es enorme, tiene un precio enorme. Entonces mejor es sabotear, fraccionarlo y venderlo como en remate. Ese es el objetivo principal. Y por supuesto, si es del Estado peruano, no debe ser fuente de ineptos, sino que dar empleo a personas que tienen capacidad para resolver problemas. Pero por lo general, el gobierno A está en el poder y coloca su personal. Otro gobierno coloca su personal. Ahí es el punto débil de las empresas nacionales. Deberían trabajar en empresas del Estado personas que tienen capacidad y que resuelvan problemas, no que se beneficien. Ese es el oleoducto no peruano. En la costa está Talara, Brea, Pariñas, estos son tablazos, el Alto, los órganos, Zorritos, en la costa no, tablazos. La región amazónica, Aguascalientes, Capaguari, Intuito, Chiviaco, Pabayaco. Entonces, pregunta de examen de admisión general, Selva Norte, principalmente Loreto. Loreto es el principal productor de petróleo. Principal productor de petróleo en el Perú es Loreto, pero no se beneficia del petróleo. ¿Me cuenta? En la costa, el principal departamento productor de petróleo es Piura. Y después Tumbes. ¿Ya? Loreto, Piura. En la costa norte, en los tablazos, Piura. Eso sería la respuesta. ¿Ya? Muy bien. Gas natural. Si es petróleo, es oleoducto. Si es minerales, mineroducto. De Antamina hasta Guarmey. Si es gas, es gasoducto. Mira, a ver, pregunta de examen. Pregunta de examen. Cusco, Ayacucho, Huancavelica, Ica. Indica un ramal llega a Lurín
y abastece de Lima de gas natural, Ica, Yeganasca. Pero ¿por qué no hacemos un ramalcito aquí? ¿Por qué no hacemos un ramalcito en este punto? Y en este punto, ¿por qué? Es que como no hay demasiada población y no hay demanda de industria, para el empresario no es adecuado. Un balón de gas en Cusco tiene un alto precio. Y es de donde se extrae. ¿De dónde se extrae? De camisea. De camisea. ¿Y dónde se paga menos? En Lima. Tiene su zona de producción, el cusqueño paga un precio alto y en Lima se paga menos respecto a Cusco. Ahora, precio de gas de Lima y Santiago de Chile. En Santiago de Chile tiene menor precio, a pesar que importa gas y que nosotros somos los productores de gas, pagamos mayor precio respecto al gas que se venden en capital de Chile, Santiago de Chile. Una contradicción, ¿no? Chile compra sus gases de menor precio respecto al gas peruano. Una contradicción. Entonces, la respuesta es camisea lote 56 y 88. Esto es pregunta de la convención, la provincia de la convención, ¿de acuerdo? Aguaitía, 31C, operada por Aguaitía Energy, departamento Ucayali, Quinterón y Sagari, lote 57. Tres provincias: Junín, Satipo, Atalaya y Ucayali, y la convención Cusco. Tenemos gas, según estudios, para 50 años más o menos. Tiene 17 años, 50 a 67 años, ahí se agotará. Pero que seguramente vamos a encontrar en otros espacios gas natural. Y también habrá otro tipo de energía renovable, ¿ya? Impacto de la minería, que dijimos, principal fuente de divisas. Eso es pregunta, ¿de acuerdo? Principal fuente de divisas. Principal fuente de exportación. ¿Qué mineral exportamos? Esto fue pregunta del examen. Cobre. La mayoría marcó oro. Cobre. Después de cobre es oro. ¿Ya? ¿Y a dónde exportamos? Principalmente China. China. China ya es un país desarrollado, tecnificado, muy desarrollado y necesita materias primas. Y compra materias primas y lo transforma y luego exporta. Segundo lugar es Estados Unidos, Suiza, otros India, Corea del Sur, Japón, Canadá, Brasil. ¿Ya? Principal fuente de divisas. Genera, dice, se informó que alrededor de 500, medio millón de peruanos se dedican a la minería informal, mientras que otros 5 millones participan indirectamente. Entonces, cuando el Estado quiere legalizar a la minería informal, que paga impuestos, se movilizan aproximadamente 2 millones de personas, bloquean carreteras, principales vías de acceso, y el gobierno retrocede. El poderío de la minería informal, de la minería ilegal. Y esta minería ilegal extrae principalmente oro. Ese es el principal problema en nuestro país. ¿Ya? Clave número 1, casita, casa, 2, dado, 2 dado, ya, 3, casa y 4, casa. Estas son las claves ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, poder ejecutivo. Poder ejecutivo, la estructura, presidente de la República. Vamos a conocer un poquito más. Poder ejecutivo. Realiza gestión. Es el grupo de personas que administran, ¿de acuerdo?, los bienes del Estado. En estos momentos, la presidenta de la República, la reunión de todos, es Consejo de Ministros. Ese Consejo de Ministros tiene el presidente del Consejo, uno que conduce, me parece que este personaje, ¿ya? Los ministerios y entidades públicas del Poder Ejecutivo. Entonces, pregunta para el examen. Todo en conjunto, por favor, todo en conjunto. Todos los ministros, excepto la presidenta, todos en conjunto. Forman parte del Consejo de Ministros. ¿Ya? Y este Consejo de Ministros tiene el Premier.
Primer ministro, vamos a ver. Primer ministro es el término correcto. Primer ministro. Muy bien. A ver. Dice, personifica la nación, a pesar que tiene menos del 2%. Sí, está en la Constitución. Dirige y aprueba la política general de gobierno en calidad de jefe del Poder Ejecutivo. La presidenta es jefe del Poder Ejecutivo y jefe de Estado. Jefe de Estado. Es jefe del Estado. Muy bien. Es jefe del Poder Ejecutivo y jefe del Estado. Jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Por eso digo, el presidente o la presidenta es la persona más informada porque es el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional. Es elegido, para ser elegido se requiere el peruano de nacimiento, pueden haber nacido en el Perú o en el extranjero, dijimos, pero es el padre responsable, dice, voy a escribir a mi hijo en el consulado peruano y quiero que sea peruano. Ya, eso es peruano de nacimiento. Haber cumplido 35 años. Congresista era 25, ¿no? 35 años. Gozar de derecho de sufragio, que no está sentenciado, no tiene sentencia firme, podría estar procesado, puede participar. Gozar derecho de sufragio. No es requisito ser doctorado, magíster, pero tampoco el doctorado garantiza que es honesto. ¿Sí? Así es. Esos son los 3 requisitos para ser presidente de la República. Su mandato dura 5 años. No es reelección inmediata. Es elegido por sufragio directo al obtener más de la mitad. Más de la mitad. ¿Pero de qué? ¿Más de la mitad de qué? Más de la mitad de votos. De votos válidamente emitidos. Más de la mitad. ¿Ya? Más de la mitad de votos válidamente emitidos. No se contabiliza. Voy a suponer una persona que tiene mi edad un poquito más. Ya, dice, hijo, nieto, por favor, me acompañas a votar. Le vamos a acompañar, ya está, Marco. Activen su audio, chicos. ¿Es válido o no es válido? El voto que ha emitido en una persona de 75 años. ¿Es válido? Sí. Sí, es válido, correcto. ¿Y por qué es válido? Reducir. Es válido porque el cruce de intersección está dentro del recuadro. Es válido. Pero por ahí le tienen bronca a la presidenta y escribe cualquier cosa. Ah, no. Voto nulo. O voto en blanco, no sirve. Entonces, votos válidamente emitidos. Más del 50%. ¿Ya? Y dice, si ninguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta, se procede a una segunda vuelta. ¿Quiénes pasan a la segunda vuelta? El candidato o la candidata que obtuvo el mayor porcentaje. En las últimas elecciones, el candidato o la candidata que obtuvo mayor porcentaje fue la señora Keiko Fujimori. En segundo lugar estuvo Pedro Castillo. ¿De acuerdo? Y luego se enfrentaron los dos y hay voto pues contra el Fujimorismo. Entonces ganó Pedro Castillo. Así llegó. Ya no siempre el que va al primer lugar es elegido presidente de la República. En la segunda vuelta podría ser pregunta, en la segunda vuelta ya no es requisito 50% más 1. Vamos a borrar. Más de la mitad de votos. Más de la mitad de votos. En la segunda vuelta, se gana por mayoría simple. ¿Ya? Mayoría simple. ¿Qué cosa es mayoría simple? Quiere decir, si el candidato A
Candidato B. Candidato A. Candidato A. Voy a suponer 6.357.400, ya vamos a poner así. Ya, 6 millones, ya está, de votantes. El candidato B, 6.356.243, 44, ya 47. Muy bien. ¿Quién es el nuevo presidente o presidente de la República? El que tiene mayor número de votos. Hay una diferencia de 4 votos. Hay una diferencia de 4 votos. Nada más 4. En la segunda vuelta se gana por mayoría simple. En la primera vuelta, 50% más 1 de votos válidamente emitidos. Pero si la candidata que quedó en segundo lugar dice, pero me ganó solamente por 4, o por 10.000 o 20.000, si eres demócrata tienes que respetar. La norma dice, en la segunda vuelta se gana por mayoría simple, se gana por un voto. No necesitas 1.000.000 de votos de diferencia. Un voto de diferencia en la segunda vuelta. Pero hemos visto que uno de los candidatos o candidatas comenzó a movilizarse, planteando, no sé, también de repente han creído, de que le robaron el voto. Pero en la realidad es, en la segunda vuelta se gana por una diferencia de un voto. Eso es ser demócrata para cualquier partido. Vacancia. A ver, vamos a hablar de vacancia. Quiero con Ramiro. Muy bien. Artículo 133 de la Constitución Política del Perú. Por muerte. Muy bien. Por muerte. Todos de acuerdo. Falleció. Por permanente incapacidad moral o física. Muy bien. El presidente de la República puede renunciar. Artículo 103. Los congresistas no pueden renunciar. Ojo, la diferencia. El congresista no puede renunciar. El presidente puede renunciar. Salir del país sin permiso del Congreso o regresar y no regresar en el plazo fijado. El Congreso dice, sale por 3 días y tiene que retornar dentro del lapso de 3 días. No, pero soy el presidente de la República, me quedo 2 días más, 5 días. El Congreso hace proceso de vacancia. ¿Ah? Destitución. Destitución. Tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución. Puede ser destituido. ¿De acuerdo? Artículo 117. ¿En qué caso puede ser destituido? Por traición a la patria. Entregar territorio a otro Estado. Impedir elecciones. Disolver el Congreso al salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución. Disolver sin fundamento. Impedir su reunión o funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones, de la OMPE o de la RENIEC o de otros entes electorales. No hay otro causal. No hay otro causal. ¿Listo, chicos? No hay otro causal. Listo. Eso es. Funciones del presidente de la República como jefe de Estado. Como jefe de Estado. ¿Ya? Hacer cumplir la Constitución. Muy bien, pues. El Congreso elabora normas y el Congreso Constituyente la Constitución y el jefe del Estado cumplir y hacer cumplir la Constitución Política del Perú como jefe de Estado. Representar, viajar al extranjero. Representa al Estado dentro y fuera de la República. Velar por el orden interno. La responsable de darnos seguridad de día y de noche es la presidenta como jefe de Estado.
Estamos trabajando ya 13 horas. Después viene un estrés que queremos descansar un break de 15 días. Pero tengo temor de viajar, de ser asaltado. Como jefe de Estado, velar por el orden interno y seguridad exterior. Convocar a elecciones. Si no convoca, es uno de los causales para vacancia. Dirigir la política exterior y relaciones internacionales. Esto es pregunta. Conceder indultos. Conceder indultos. Amnistía es del Congreso. ¿De acuerdo? Amnistiar, borrón y cuenta nueva. Indultar. Una persona, esta persona ha sido sentenciada a 17 años de cárcel. 17 años. Ya está. 17 años. Ya está preso 10 añitos. 10 años. Le falta 7 años para cumplir su condena. Y resulta que enseña inglés, tiene buen comportamiento, ¿de acuerdo? Conmutar. La pena de 17 lo reduce a 10. Y eso es una facultad, una prerrogativa exclusiva de la presidenta de la República. Conmutar, indultar. Pero este hombre que fue liberado mantiene sus antecedentes. ¿Por qué fue sentenciado a 17 años de cárcel? Robo agravado o corrupción, etcétera. Mantiene. En cambio, amnistiado, borrón y cuenta nueva. Dije en la clase anterior, reseteado, formateado. Se formateó mi computadora, la laptop ya, en blanco. Eso es amnistía. En cambio, el indultado fue liberado, pero mantiene sus antecedentes. Así es. Cumplir y hacer, y dice cumplir y cumplir las sentencias y resoluciones judiciales. Muy bien. Presidir el sistema de defensa nacional. Un expresidente decía, no sabía lo que hacía mi asesor. Más mentiroso. ¿Por qué mentiroso? Porque es el jefe del sistema de defensa nacional. Todos los días, información de inteligencia y otra carpeta, información de contrainteligencia. El hombre más informado es el presidente de la República, porque preside el sistema de defensa nacional. Declarar la guerra con autorización del Congreso. Firmar la paz con autorización del Congreso, como jefe de Estado. Como jefe del Poder Ejecutivo, ¿ya? Dirigir y aprobar la política general de gobierno. Elaborar proyectos, llama iniciativa legislativa. Observar el Congreso, debatió en el Pleno un proyecto de ley, ahora ya es ley y fue enviado al Poder Ejecutivo. Entonces, como jefa del Poder Ejecutivo puede observar, puede devolver al Congreso o promulgar, ¿de acuerdo? Como jefe del Poder Ejecutivo. Administrar la hacienda pública, o sea, la economía. Dictar medidas extraordinarias mediante, pregunta para el examen, decreto de urgencia. En materia económica, pregunta examen. Medidas extraordinarias mediante decreto de urgencia, materia económica o financiera. Nombrar, remover a quienes ejercen altos cargos. Los ministros son personas de confianza. Si algún ministro comete actos ilegales, ¿quién nombró? La presidenta o el presidente de la República. ¿Ya? Es cargo de confianza. Consejo de Ministros, que es reunión de todos los ministros, conformado por ministros nombrados, ¿correcto? Es presidido por el presidente del Consejo de Ministros, PCM. Corresponde al presidente de la República presidirlo si existe una reunión del Consejo de Ministros y está el presidente o la presidenta, ella puede dirigir. Pero si no está el primer ministro, tiene a cargo la dirección y gestión de los servicios públicos. Dirección y gestión de los servicios públicos. ¿Ya? Atribuciones del Consejo. Chicos, esto es importante. Aprobar los proyectos de ley que el presidente de la República somete al Congreso. Cuando Pedro Castillo dio, entre comillas, su autogolpe, tenía
el papel que leyó tuvo rúbrica de los ministros, de un ministro o ministros, o del premier o de del primer ministro? No. No vale ese documento. Aprobar los decretos legislativos. ¿Qué es un decreto legislativo? El Congreso le concede facultad al Poder Ejecutivo para legislar. ¿Y quién aprueba? El Consejo de Ministros. Si no tiene la aprobación del Consejo de Ministros, dicho decreto y decreto de urgencia es nulo, no tiene validez. ¿De acuerdo? ¿Quién aprueba? El Consejo de Ministros. Adoptar decisiones sobre asuntos de interés público, por ejemplo, el incremento del crimen organizado. La presidencia del Consejo de Ministros. Dice el presidente. Aquí está el actual presidente, ¿no? Eduardo Arana. Es el responsable de la coordinación de políticas nacionales, sectoriales, multisectoriales del Poder Ejecutivo. Coordina las relaciones con los demás poderes del Estado. Legislativo, judicial, los órganos constitucionales, Banco Central de Reserva, Ministerio Público, ¿no? Gobiernos regionales. Su máxima autoridad es el presidente del Consejo de Ministros, correcto. El presidente del Consejo de Ministros es, pregunta de examen de admisión y pregunta candidato. Cuando gobernaba Ollantaytambo y Nadine, decían quien tiene la opinión definitiva es Nadine. No es correcto. Es el presidente del Consejo de Ministros. Es, después del presidente de la República, el portavoz oficial. ¿Quién es el portavoz oficial? El presidente del Consejo de Ministros. ¿De acuerdo? Coordina las funciones con los demás ministros. Refrenda. Rubrica, en otras palabras, firma. Y si no tiene firma del premier o de los ministros, cambio de color. ¿Qué cosa? Ese documento que es nulo, no tiene validez. Así se actúa en derecho, es nulo. Si no tiene rúbrica del primer ministro o de los ministros, es nulo. Eso es lo que no entendemos. Pasamos. No hay tiempo. ¿Cuánto me falta? 3 minutos. Normas del Poder Ejecutivo. A ver, chicos, pregunta de examen de admisión. ¿En qué materia se puede hacer uso de decreto de urgencia el Poder Ejecutivo? ¿Qué dije? En materia económica y financiera. Es una medida extraordinaria. Nada más. Materia económica, financiera. Nada más. Decreto legislativo. Decreto, cambio de color. Decreto. Poder Ejecutivo. Cambio de color. Legislativo. Congreso. El Congreso, el Poder Legislativo le da facultades al Poder Ejecutivo para legislar. Decreto legislativo. Así puedes recordar. Porque hay mucha información. De decreto legislativo, el Congreso le dio facultades al Poder Ejecutivo para legislar sobre determinada materia, ¿no? Dice, para legislar, mira, lo dice sobre materia específica y por un plazo establecido por ley. Están sometidos a las normas que rigen para la ley. No pueden delegarse, el Poder Ejecutivo no puede delegar materias relativas a la reforma de la Constitución. Eso no procede. Aprobación de tratados tampoco procede. Leyes orgánicas, eso es facultad del Congreso. Ni la ley de presupuesto, ni la cuenta general de la República. No. En esas materias es exclusividad del Congreso. Decreto supremo son normas de carácter general. Que que reglamenta. Voy a anular esto. Anulo. Mira, dice, es un decreto supremo, reglamenta una ley. El Congreso emitió una ley. Esa ley necesita su reglamentación y se reglamenta mediante un decreto supremo.
supremo. Decretos reglamentan. Son normas de carácter general que reglamentan normas con rango de ley. ¿Se entiende, jóvenes? Si hay una ley y no tiene su reglamento, no entra en vigencia. No entra en vigencia. ¿Ya? Muy bien. Ministerios son órganos de poder ejecutivo, ¿de acuerdo? Que comprenden uno o varios sectores considerando su homogeneidad y finalidad. Diseñan, establecen, ejecutan, supervisan las políticas nacionales y sectoriales. Aquí tenemos los ministerios. Entidades de poder ejecutivo. Son entidades desconcentradas, con personalidad jurídica. Tienen competencia de alcance nacional. Están adscritos a un ministerio o a la PCM. Organismos públicos ejecutores. En total hay 38. Biblioteca Nacional del Perú. Instituto Geofísico del Perú. Superintendencia de Bienes Nacionales. Proinversión. Órganos públicos ejecutores. Órganos públicos especializados. Regulan. OSINARMIN, OSITEL, OSITRAN, SUNAS. Regulan. El Estado no es empresario. Por lo tanto, el Estado es un ente regulador. Y el órgano regulador del Poder Ejecutivo es OSINARMIN, OSITEL, OSITRAN, SUNAS. Órganos técnicos especializados. ANA, Autoridad Nacional del Agua. IMARPE, SUNAT. No se conocen qué función cumple la SUNAT, ¿no? INEI, ¿qué función cumple? Realizar ¿qué cosa? Encuestas. Indecopi. SUNAR, tienes propiedad, tienes que estar inscrito en la SUNAR. No se puede, te pueden, tu propiedad aún no es legal. CONCITEC. Entonces, aparte de los ministerios, hay órganos, hay entidades del Poder Ejecutivo que cumplen la función de ejecutores, reguladores y órganos técnicos especializados. Muy bien. Número 1, dado. Dadito, dado. 2, avión. 3, enano. ¿De acuerdo, enano? El expresidente Pedro Castillo, elegido mediante voto popular, fue vacado por incapacidad moral declarada por el Congreso. En este contexto, el actual presidente de la República, Dina Boluarte, asume el cargo ¿por qué? Por ser la segunda vicepresidenta o la primera vicepresidenta. La primera vicepresidenta, ¿no? De la República. Entonces la clave C. Dado, la letra dado. Eso sería las claves de educación cívica. Entonces, chicos, nos vemos la próxima clase. Nos vemos. ¿Están o no están? Gracias, Muchas profesor. gracias, Cuídese. profesor. Gracias, profesor. Nos vemos, Vaya. profesor. Listo, nos vemos la próxima semana.